y para que grabe las... Bien, entonces nosotros tenemos que, tenemos, un ratito, un momento. Nosotros tenemos, si está acá, tenemos un uso que siempre conocemos, el del compost, ¿no? Y algunos usos adicionales como el del biogás, de los usos vinculados, ¿no? Pero eventualmente también hay una tendencia a nivel mundial, incluso porque hay bastantes estudios a nivel, en todo el mundo, en diferentes países, de usar los residuos sólidos industriales como, como desolventes, ¿no? Ahora, por qué como desolventes? ¿No? ¿Por qué como desolvente? Y es un uso que no lo hemos visto, pero lo estoy presentando justamente. Absorbente, no absorbentes. ¿Qué me interesa absorber a nivel de medio ambiente? A nivel de medio ambiente me interesa absorber, uno, metales pesados de los efluentes mineros, ¿no? O sea, yo tengo efluentes mineros, hay una norma para efluentes mineros que incluye sólido de suspensión, contenido de metales, etcétera, que no es de detallar acá, no es del caso de detallar, pero yo tengo a la vez problemas tengo que plantear el tratamiento, ¿no? Ahora, el tratamiento de los efluentes mineros se puede hacer mediante coagulación, mediante adición de cal para precipitar los metales, etcétera, ¿no? Hay una diferente perspectiva de procesos para tratarlo. Entre uno de los procesos innovadores, que es, por ejemplo, usar carbón activado, ¿no? Como entonces yo uso carbón activado, que es un residuo vegetal carbonizado, y puedo absorber. Pero nosotros tenemos también que, o sea, se ha planteado poder usar los residuos agroindustriales, es decir, los desechos de la agroindustria, considerando que acá en el Perú ahora hay agroindustria, aun cuando no he visto algún participante que venga de ese rubro, pero sí hay agroindustria, ¿no? Entonces, cuando hay agroindustria, hay desechos, ¿no? Y CURI y otros colaboradores indican de que lo que más o menos es fácil darle forma, ¿no? Si hay agroindustria, hay una alta producción de residuos. En teoría, ya que estamos en el curso de gestión de residuos sólidos, de acuerdo a las normas del decreto legislativo 1278, estos residuos o deben recibir disposición final, ¿no? En rellenos sanitarios, o por ser orgánicos pueden ser transformados en compost, y eventualmente también pueden ser transformados en biochar o generar biogás, pero también pueden servir los residuos agroindustriales, orgánicos, básicamente compuestos de celulosa, lignina y elementos parecidos, que igual no viene al caso ya detallar acá, pueden servir como desorbentes, ¿no? Es decir, para absorber metales pesados de los centros mineros. Es decir, tengo una perspectiva en el cual yo puedo solucionar un problema ambiental. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego reactivos químicos, por ejemplo, también hay varios procesos, no puedo flocularlos. Si puedo flocularlo y hacer que precipiten y agrego sulfato férrico y agrego fierro también por ahí, ¿no? O sulfato de aluminio y estoy agregando aluminio. Entonces, los contaminantes de los procesos industriales clásicos son fuertes. Una forma sostenible es un poco la palabra, es utilizar los residuos sólidos orgánicos del tipo agroindustrial que son masivos y que son de acuerdo a la ley, deben disponerse como absorbentes, ¿no? Ahora, no solamente, y hay estudios, y acá en el Perú también, igual en el extranjero, en el extranjero hay bastantes más, en donde se estudian las características físico-químicas y la capacidad de absorción de los materiales, ¿no? En este caso, vamos a ver algo muy resumido. Los absorbentes son varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre otros, ¿no?
los minerales naturales, carbón y entre arcillas. Las arcillas tienen propiedades absorbentes, hay tesis completas de arcillas para absorbentes, que igual son minerales no metálicos, ¿no? Tenemos lo que es arcilla, bentonita, caolinita, etcétera, ¿no? Entonces, toda la gama de arcillas tienen propiedades absorbentes. Luego tenemos los residuos industriales, ¿no? Los residuos industriales, que es un tema que no hemos visto acá porque hemos visto básicamente gestión de residuos sólidos, al menos conmigo hemos visto la parte de valorización, y la valorización básicamente de residuos sólidos domiciliarios, cenizas, lechada de biogás, o sea, los lodos de cromo también, las escorias de horno, o sea, de los hornos de la siderurgia, quedan escorias que son material vitrificado más o menos, ¿no? Materiales sílice vitrificado que tienen capacidad de absorbente, ¿no? Y luego tenemos en el inciso C los residuos agrícolas, ¿no? Estos residuos agrícolas son obviamente, la literatura es de Orneg y colaboradores, ¿no? Y habla de otros, es un artículo extranjero, por lo tanto habla de otros residuos, pero igualmente acá tenemos en el Perú muchas agroindustrias en donde se conoce que se tienen frutas como palta, arándanos y otros, ¿no? que tienen sus propios residuos, ¿no? Entonces, todos estos residuos que se ven acá, todos se componen de lignina y todos tienen carbón. Por lo tanto, o pueden ser carbonizados para hacer carbón activado, que ese es un camino que es mucho más eficiente, ¿no? Que es más eficiente pero más costoso a la vez, ¿no? O en su defecto pueden utilizarse en forma directa, ¿no? En forma directa, es decir, que estos materiales, por su naturaleza, pueden absorber metales pesados o también pueden absorber colorantes, ¿no? Que es un poco lo interesante, digamos, el tema. No pueden absorber materiales pesados o pueden absorber colorantes, que son también contaminantes de un orden bastante complejo, porque son moléculas orgánicas complejas que no se descomponen fácilmente, incluso en ambientes donde haya bacterias que puedan atacarlas, no las atacan porque son normalmente moléculas que tienen base de anillo bencénico y por lo tanto es bastante difícil, ¿no? Y lo otro que se sabe es que las moléculas de color, los colorantes, que son productos de la industria textil y del cuero y varias industrias más, al proveer de color al efluente, al proveer de color al efluente, impiden que pase la luz solar y por lo tanto la fotosíntesis que se realiza debajo del agua no se puede hacer porque no llega la luz necesaria. ¿Por qué? Porque el efluente es coloreado, ¿no? Entonces, ante eso, tenemos esta opción más que quería, bueno, un poco comentar, ¿no? Mientras de repente sus compañeros llegan. Y asimismo tenemos los residuos forestales, como cortezas, hojas y acerrines, que hay bastante, por ejemplo, en Quito, ¿no? El acerrín sobra y lo botan, es una experiencia que he tenido, ¿no? Sobra y lo botan y no saben qué hacer. Entonces se planteó, hay varios planteamientos, ¿no? En uno de ellos, uno de ellos era usarlo de combustible el acerrín para evaporar la fase líquida de los lixiviados de relleno sanitario, ¿no? Es un proyecto un poco complicado y complejo en el sentido de que la energía ahí inmersa es grande y bastante, ¿no? Pero aún así había ese proyecto de utilizar, solamente para que veamos nosotros que hay otros aspectos, ¿no? Y el tema de desorción, como le repito, ha sido poco estudiado en el Perú, bastante estudiado en el extranjero, ¿ya? Y prácticamente hace coincidir lo que es la necesidad de disponer el residuo, ¿no? Y con sus características físico-químicas y microscópicas, que es de tener prácticamente lignina, celulosa, y tener capacidad de enlazarse, bien sea con metales pesados, hablemos de plomo, cadmio, que son a veces el objetivo para mejorar mejorar eh, algunos efluentes para poder que cumplan las normas de metales pesados, y también eventualmente pueden servir
pueden servir para absorber colorantes, ¿no? En donde hay industrias textiles o similares, o industrias que usen color, entonces esto es necesario. ¿Por qué la desorción con materiales naturales, o sea, con residuos sólidos naturales? Porque el carbón activado de por sí es un material caro. De por sí es un material bastante caro y por lo tanto es mejor, obviamente, no tiene más capacidad de absorción, pero es bastante caro y porque tiene un proceso, ¿no? En cambio, esto de acá tiene una característica que son básicamente residuos sólidos, de los cuales hay necesidad que disponer, ¿no? Hay algunos factores que manejan la capacidad de absorción del carbón activado y eventualmente también de todos estos materiales, ¿no? Entonces, de estos materiales lo que se hace es, se estudia mediante técnicas de laboratorio para ver qué área superficial tienen, qué tamaño de poro, o sea, qué diámetro tienen para captar las moléculas de metal, ¿no? O de colorantes, qué grupos funcionales tienen para ver si son compatibles con los metales, especialmente qué polaridad tienen, si son solubles, qué tamaño molecular tiene el ascorbato, ¿no? Es decir, el metal prácticamente, el pH de la solución y otros iones, ¿no? Entonces, los usos, no, esto es un poco el tema técnico, ¿no? El tema técnico es un tema en el cual cuando uno quiere investigar si un material puede ser usado como absorbente, que como les comento, les comento para que ustedes consideren eventualmente sus tesis, o sea, bueno, soy ingeniero, sus tesis de maestrías y, ¿no? En sus procesos, en sus investigaciones que puedan proponer, si trabajan en minería, en industria textil, en otras industrias donde se produce color, en el tema, o sea, qué proponer en el tema de tratamiento, ¿no? En el tema de tratamiento, como le digo, hay tratamientos convencionales, o sea, hay floculación, precipitación química, electrodeposición, todos esos tratamientos, son, o sea, son buenos, pero son caros, son buenos, pero son caros, ¿no? Y algunos de esos tratamientos químicos dejan residuos, también dejan residuos peligrosos, ¿no? Obviamente acá también hay residuos, pero básicamente los residuos son metales embebidos en materiales orgánicos que también habría que disponer. Eso también es un tema de discusión a detalle, ¿no? Pero es una propuesta más para quienes son ambientalistas y quieren proponer soluciones o lanzar en el grupo de soluciones, ¿no? Porque hay procesos, el proceso de absorción en realidad es bastante conocido, ¿no? Y el absorbente por excelencia, digamos así, es el carbón activado, ¿no? Entonces, vía carbón activado, por ejemplo, se absorbe el oro, ¿no? Entonces yo el exhibio oro y lo absorbo vía carbón activado, ¿no? Si algún ambientalista puede proponer, por ejemplo, absorber oro mediante este tipo de materiales, podría hacer algo muy excelente, ¿no? Usar un tipo de material, un material residual para absorber oro, que sería un tema muy, muy interesante, ¿no? Como un plan, una propuesta de tesis, un proyecto de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, el tema y la literatura está bastante avanzada. Hay varios ensayos, de los cuales ya no, bueno, la verdad que no tuve tiempo para indicarles qué ensayos son, pero básicamente es microscopía electrónica, no, microscopía electrónica para ver la superficie, ¿no? Cómo se puede manejar. Y algunos análisis son simples, como el tema del pH y ensayos que se puedan hacer, y los ensayos mismos que se puedan hacer, ¿no? Los ensayos de absorción son relativamente sencillos, porque básicamente la muestra en diferentes condiciones, y si es que es metal, se mide la diferencia de inicio y final para lo que es contenido metal vía absorción atómica. Y si son colorantes, se mide la concentración inicial versus la concentración final mediante el uso de espectrometría UV visible, ¿no? Con UV visible se puede medir el color y con absorción atómica se pueden medir los metales, ¿no? Entonces, esto es de repente, una sugerencia más para que ustedes tengan en su cartera de proyectos o de sugerencias o de tratamientos, especialmente para los que están en la industria, que consideren los procesos de absorción con materiales residuales. O sea, el tema, estamos en el tema ambiental, ¿no? Con materiales residuales, entonces yo también tengo que tomar la decisión de usar materiales residuales para hacer compost, para hacer un proceso, para hacer otro proceso, ¿no? ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando hemos visto el tema del compost y hemos visto el tema económico, es muy difícil vender el compost, ¿no? Solamente invierto, pero no recupero nada. En cambio acá, yo podría usar el residuo
podría usar el residuo como un desorbente, que normalmente si es carbón activado tiene un costo. Y no, tiene un costo y si yo, como el carbón activado tiene un costo, se hace la desorción con un proceso posterior para recuperarlo, tiene otro costo, ¿no? Entonces, entre hacer compost, ¿no? Ya estamos hablando de repente de industria grande, ¿no? Entre hacer compost en donde no gano nada y hacerlo, utilizar los materiales como absorbentes, ¿no? Donde podrían tener algún valor, ya es un tema de decisión, ¿no? Ahora, lo que les mencioné, ¿no? ¿Qué se puede absorber? Metales pesados, de los cuales hay algunos estudios en Perú y hay bastantes en el extranjero, ¿no? Metales pesados. Normalmente los estudios que se hacen a nivel laboratorio determinan las curvas de equilibrio, ¿no? La cinética y termodinámica de la absorción, de manera de que cuando se tenga esos datos se puede llevar a escala industrial, ¿no? La absorción de colorantes, igual su cinética y termodinámica. Y yo he puesto, yo estoy poniendo esto de acá como una idea, ¿no? De repente ustedes son participantes, ustedes pueden proponer cosas en las industrias, etcétera, ¿no? Ustedes podrían, por ejemplo, ¿qué les digo? En forma audaz, si se quiere, ¿no? Como propuesta, simplemente al final decir, bueno, vamos a absorber oro, que se utiliza bastante el tema del carbón activado, que es un absorbente. Yo les estoy demostrando, o estamos viendo, que el tema del carbón activado se puede reemplazar por los absorbentes naturales y podrían llegar pues de repente hasta incluso a patentar, ¿no? Si se quiere, ¿no? Si hemos hablado y bastante sobre el tema industrial y si hay bastante quejas sobre no tenemos patente, no hacemos industria, no hacemos elementos terminados, entonces acá hay una línea de investigación que, dicho sea de paso, también lo estoy proponiendo ante el Concitec, ¿no? He tenido la oportunidad de que me inviten para hacer algunas propuestas de investigaciones, ¿no? Y dentro de mi experiencia y mi conocimiento, entonces he visto que esto podría ser un gol, como se dice, ¿no? O sea, absorber oro plata con materiales residuales. Bajaría el costo de operación de una planta y a la vez podría contribuir con el medio ambiente utilizando los materiales. Bien, este uso, como le digo, es un uso adicional. Esto no estaba en el curso porque recién lo estoy un poco organizando. Tengo algo más de materiales. También para el curso les voy a enviar, bueno, para completar su formación que hayan tenido en otros módulos del curso, a través del administrador, le voy a enviar un curso que preparé alguna vez para unas personas sobre lixiviados, ¿no? Tratamiento de lixiviado de relleno sanitario en YouTube, que está en YouTube, de repente ustedes pueden verlo, les interesa, ahí también hay otra gama de temas, ¿no? Bien, ¿algún comentario respecto, de repente, a la idea, o les parece, o no les parece, o algún comentario antes de proceder al inicio ya de las exposiciones, de los talleres? Algo que quieran comentar de repente desde su punto de vista, de la industria donde estén, o de la norma, etcétera. ¿Algo? Una consulta puedo hacer, profesor. Sí, claro, sí, claro, para eso estamos, sí. Después de este tema, por ejemplo, cuando ya se ve la capacidad de los absorbentes que acaba de explicar, siempre va a quedar un residuo industrial, ¿verdad? De ese residuo, por ejemplo, se puede llegar a hacer o compost o fertilizantes o abonos. ¿En qué nivel se podría colocar eso? Porque ya sabemos que son términos diferentes, ¿no? Y claro, a ver, no, lo que pasa es que cuando yo utilizo el material residual para absorber colorantes, y especialmente para absorber metales pesados, no podría ya hacerlo compost, o sea, no Ah, ya, podría no, ya. procesar residuos porque los metales pesados no le convienen al compost porque van a ser pasados a la tierra. Y los colorantes, justamente por la razón de ser que son moléculas muy recalcitrantes, o sea, muy difíciles de degradar, entonces es preferible que vayan al relleno sanitario. Pero ya habríamos ahorrado los materiales que son requeridos para un proceso industrial. Es decir, yo puedo evaluar en algún momento si compro sulfato de calcio y sulfato de aluminio para tratar o uso material residual. Es muy probable que el tratamiento con material residual, residuo agroindustrial sea más barato, entonces ahí estoy ahorrando. Pero obviamente
tiene que haber una disposición final, ¿no? Eso sí quita que es una disposición final, pero básicamente serían lodos con contenido de metales o colorantes que tendrían que ir al relleno. Sí, gracias más bien por su pregunta, para aclarar, sirve para aclarar. ¿Alguna otra interrogante de repente? Bien, bueno, espero que este tema les haya, también lo consideren en sus posibles investigaciones o en sus posibles diseños de planta o en sus posibles tratamientos para todos los que están en planta. O sea, siempre, en las plantas industriales siempre hay que innovar, ¿no? O sea, si hay un tratamiento, puedo plantear otro y otro, o en sus investigaciones para sus maestrías, etcétera, ¿no? O sus artículos de investigación que en algún momento hagan, ¿no? Yo, a través de la administración, como les digo, le voy a mandar un tema de tratamiento de lixiviados para que tengan una idea de la complejidad y de antemano les comento, hasta donde me alcanzan los conocimientos, en el Perú no hay ninguna planta de tratamiento de lixiviados, entonces es un tema que recién va a iniciar, ¿no? Es un tema también para ingenieros ambientales y obviamente también para los abogados, incluso para los economistas, porque es un tema para ambiental nuevo. En Colombia hay planta de tratamiento de lixiviados, ¿no? Los lixiviados son lo que sale ya del relleno sanitario. En el Perú simplemente no hay ninguna, ¿no? Entonces en algún momento va a haber necesidad de conocer el tema. Yo les invito a que vean el video que preparé para de repente que puedan ahí aprender algo, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con las exposiciones. 5 a 10 minutos, de preferencia PowerPoint, en todo caso Excel o en el otro, en el peor de los casos que sea en Word, ¿no? El sustento de las posiciones de cada uno de ustedes, todos los temas son vinculados a valorización, ¿no? Primero el participante expone, ¿no? Primero expone y luego le hacemos las preguntas, sea el docente o sea los otros participantes, hacen las preguntas correspondientes, ¿no? Primero los participantes y luego yo de repente hago alguna pregunta final o eventualmente algún comentario sobre el tema. Les voy a agradecer. Yo tengo una secuencia, ¿ya? Y si algún participante no se encuentra, pasamos al siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y lo esperamos porque a veces los compañeros tienen trabajo, otras actividades, ¿no? También importantes, tan importantes como la capacitación. Y espero ver su contribución, ¿no? Porque la idea también de ustedes es contribuir y al nivel profesional de todos ustedes, entonces la idea del docente también es ser un facilitador, ¿no? No solamente yo hablo y hablo, sino que transmito algunos conocimientos, algunas experiencias que me asisten y eventualmente también ustedes, y en este caso ya les toca a ustedes, ¿no? Es como un resumen de todo lo que hemos hecho para concluir hoy día el módulo, las sesiones sobre valorización. Mañana ya vamos a ver otro tema distinto, ¿no? Entonces, quisiera darle la palabra y a través del administrador que le brinde uso de pantalla a Oscar Isidro, ¿no? Oscar Isidro, para que nos comente sobre el tema que se le dio sobre para mejorar la cantidad valorizada, ¿no? Para mejorar la cantidad valorizada. Oscar Isidro, ¿podrías poner, por favor, a través del administrador para que le dé permiso? Buenas noches, ingeniero. Sí, más bien, doctor César, disculpe, ¿me podría ayudar, por favor? Le envié por mensaje mi presentación. ¿Me lo has mandado al WhatsApp o Sí, 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 a qué horas ahorita? así es. No, no me llegó nada. Qué raro. Ah, ya, Expo. Sí, sí. Ya, ahorita, a ver un segundo. Ahorita lo proyecto.
A ver, un segundo que lo comparto. ¿Se puede ver ahí? Sí, A ver, Sí, ok. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeras y compañeros. El día de hoy voy a hablar respecto al tema que se me indicó. Siguiente presentación, por favor. Ok, el caso es el siguiente. Usted ha sido contratado como consultor del MEF con el objeto de incrementar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas referidas al Ministerio del Ambiente en base a los conceptos de valorización de residuos sólidos orgánicos circunscritos en la autoridad de la actuación de los gobiernos locales. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la cantidad valorizada de residuos sólidos orgánicos y a qué sectores convocaría para revisar su propuesta? Ok, hay que aterrizar primero que respecto a las NDC, estos son acuerdos que se han visto dentro de la Comisión eh, del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cuyos compromisos son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez también no exceder del 2% de la temperatura. Si bien es cierto, en Perú hemos acogido esto y tenemos referente a que se está haciendo un impulso frente al cambio climático, pero formulando dos ejes, es decir, dentro del eje de adaptación y mediante el eje de mitigación, los cuales están expresados en las contribuciones nacionalmente determinadas. Siguiente presentación, por favor. Ahora bien, respecto a las NDS, esta es una torta que he podido encontrar referente al año 2016, si no mal recuerdo, de nuestro país, y he podido encontrar de que se encuentran separados en 5 ejes, tanto en agua, salud, pesca y acuicultura, bosques y agricultura. En esta ocasión voy a agarrar el tema de agricultura. Hay que resaltar también aquí de que este porcentaje de 19,19% es referente al eje de adaptación. Siguiente presentación, por favor. Ahora, referente al eje de mitigación, podemos ver todo lo contrario, ya que el porcentaje es mínimo, es del 6,10%. Hago este énfasis porque primero tenemos que aterrizar referente a los números. Y las NDS priorizan, si bien es cierto, agricultura, en el cual tenemos un punto para ese tema de orgánicos. Sin embargo, podemos ver en el eje de mitigación, perdón, es el que menos medidas tiene. Siguiente presentación, por favor. Ahora bien, lo que ha agarrado es una norma del sector agrario, perdón, que es el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos, Decreto Supremo 016-2012. Si bien es cierto, esta norma entra en vigencia el 15 de noviembre del 2012 y se publica el 14, a la fecha, esta norma no ha tenido modificatoria alguna. Esta norma todavía sigue teniendo conceptos de la ley 27314 y, bueno, conceptos sumamente anteriores también de otras normas. Pero lo que se puede resaltar de esta norma es lo siguiente. El artículo 22 de la misma norma menciona que respecto a la comercialización de residuos sólidos se pueden hacer mediante dos ejes, mediante la empresa de comercialización de residuos sólidos o, en todo caso, ya sea mediante persona natural o persona jurídica. El requisito sine qua non aquí es de que estas personas naturales o personas jurídicas puedan reutilizar estos residuos en sus propios procesos que ellos realizan. La norma también habla de valorización. Siguiente presentación, por favor. Respecto a esta norma, tenemos que los residuos sólidos de animales mayores de abasto, ya sea de la crianza de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equidos y camélidos sudamericanos domesticados,
hace mención que las deyecciones que ellos realizan pueden servir como energía, y estos se pueden valorizar mediante técnicas de fermentación anaeróbicas con el fin de producir biogás. La misma norma lo menciona. Ahora, respecto a los residuos sólidos de granjas avícolas, hace mención que las deyecciones de las aves de corral son útiles. ¿Y de qué manera estas se pueden proyectar? Estas deyecciones pueden ser utilizadas mediante biogás o biofertilizantes. La misma norma hace mención de esto. Y también hace mención de los residuos sólidos agroindustriales respecto a la alimentación de animal o compostaje. Respecto a la promoción e insectivos, la norma es clara y precisa y menciona de que el ente rector para estos temas es el sector agrario, es decir, el Midagri, y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? En la actualidad, siendo esta una norma del 2012, no le están tomando la importancia respecto de estos residuos que se están generando. La norma bien claro dice que tanto las municipalidades provinciales como las municipalidades locales deben dar el apoyo posible a la población respecto de los residuos que se van a tratar. Un hincapié que puedo resaltar aquí es de que respecto a los residuos sólidos agroindustriales debemos de tener cuidado, ya que al momento de tratarlos, estos deben de tomarse las medidas posibles, ya que hay que tener en cuenta de que estos residuos van a generar un impacto en el suelo, y considero que el enfoque principal tendría que estar en estos residuos agroindustriales, ya que cogen el tema de tratamiento de residuos, de que versa a la huella de carbono, ¿no? Ya sea por el uso de agua, de empaques o de almacenamiento frío y del mismo transporte también. Ahora, como deficiencia, esta norma, como ya lo mencioné, tiene que modificarse en ciertos puntos, y respecto al informe que realiza el mismo, la PCM, la misma PCM lo menciona de que, si bien es cierto, estos puntos de las tortas que se trataron en un inicio en la primera presentación deben verse reflejadas al 2030 en un mayor ámbito en el sector agricultura, siendo estas que solamente se han trabajado 77 ejes de 91, la deficiencia que ellos mencionan, uno, es la falta de articulación, la necesidad de realizar gestión intersectorial, pese a que la misma norma lo dice. O sea, el ente rector Midagri, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que están facultados a la promoción de incentivos respecto de estos residuos. Bueno, y de otros puntos que también detalla la norma. Eso sería todo, ingeniero. Bien, gracias. A ver, invito a los participantes a emitir sus preguntas. De repente alguien tiene alguna pregunta antes de hacer algunos comentarios o preguntas. Le pediría al administrador que deje la última presentación para poder hacer los comentarios respectivos. La última presentación, por favor. Esa. Que quede esa, por favor. ¿Alguna pregunta de los participantes? Las preguntas también se valoran, o sea, son un tema de valoración para el docente, para lo que es la calificación, por si acaso, ¿no? Creo que siempre es así en todo curso. ¿Alguna pregunta de repente vinculada? ¿Algún comentario? Graciela, Ana Azucena, Rocío, Jairo Rojas, Ronald Mesa, ¿no? ¿Algún comentario, preguntas? Buenas tardes, Oscar, en tu ponencia, una pregunta. Bueno, lo que es analizado en sí es la norma que está vigente, es el índice para residuos del sector agrario, ¿no? En este caso, en cuanto a la promoción de incentivos, ¿qué tipo de promoción de incentivos están dándole a ese tipo de sector, a los que hagan el reciclaje, o reuso de residuos sólidos agrarios?
De hecho, la misma norma en el artículo 51 hace mención de que las mismas municipalidades provinciales y distritales tienen que, bueno, realizar ya sea mediante las personas naturales o jurídicas, distintos acuerdos, convenios u otros instrumentos de entendimiento para poder generar esto. Eso está en el artículo 51, segundo párrafo, si no me equivoco. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Participantes. Bien. Una Bueno, pregunta, profesor, sí, a mi sí. A ver. compañero. Yo sé que por ejemplo, en algunos tipos de industrias, por ejemplo, en estas granjas avícolas, utilizan, por ejemplo, algunos protocolos de traslado de las aves, lo utilizan protocolos del año 70, que son documentos muy antiguos. Yo preguntaría al compañero si, a pesar de eso, ¿crees que este tipo de industria está preparado para hacer un satisfactorio uso de sus residuos sólidos? Yo considero que no. Si la norma incluso no está actualizada a la fecha, Claro. no. Y bueno, esto ya es descuido del mismo sector, ¿no? Porque no es solamente, tengo entendido, en esta norma, sino en otro tipo de normas. Y hay que tener en cuenta también de que hay ciertos subsectores, no, sino instituciones adscritas dentro del Midagri, que si bien es cierto están dentro del Midagri, pero si uno las se pone a analizar bien, no estarían dentro del Midagri, sino deberían estar dentro de otros sectores. Ejemplo de esto sería la ANA. La ANA debería estar adscrita al MINAM, pero está adscrita dentro del Ministerio de Agricultura y Riego. Considero que debería actualizar esta norma y tratar de sacarle el mejor provecho, porque esta misma norma, que siendo del 2012, tiene buenos puntos respecto a sus residuos sólidos orgánicos. Bien, gracias por la respuesta. ¿Algún otro comentario o pregunta, los compañeros? Hola, por acá Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Quisiera hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de los residuos sólidos de granjas avícolas, ¿no? Eh, Justamente hoy en día tengo esa información que las granjas hoy en día para que trabajen con un convenio o si tú quieres sacar sus residuos sólidos o orgánicos o residuos de avícolas, sus deicciones de aves de corral, tienes que ser empresa operadora, ¿no? Registrada en el MINAM. Y también, bueno, ese es un requisito indispensable que te piden para que tú puedas entrar a trabajar con ellos, ¿no? O ser cliente, ¿no? Entonces, bueno, a ponerse las pilas, ¿no? Porque ya no están entregando así a persona natural, así, hacer ese convenio, ¿no? Nada más como empresa operadora, ¿no? Bien. Gracias por la observación. Como que no está actualizada la norma del sector agrario, ¿no? Porque indica personas naturales o jurídicas. De hecho, ¿Algún? ¿se me permite? Sí, 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 siga, siga. De hecho, el comentario anterior, sí, si bien es cierto, debería ser así, pero como la norma no está actualizada, incluso la misma norma en el artículo 22 hace mención de las empresas, de las SRS, cuando debería ser EORS. Sí, es válida la observación, ¿no? La norma se nota antigua porque no está ni siquiera alineada a las nuevas normas de manejo de residuos sólidos del INAM. Bien, ¿algún otro comentario? O si no, para hacer los comentarios finales antes de pasar al siguiente participante. Ingeniero, A ver. es interesante el tema de los residuos del sector agrario. Lo que sí, como entes locales o entes nacionales, perdón, las contribuciones respecto al manejo de los residuos agropecuarios incluso deberían mejorarse a través de un bono, ¿no? De un bono que se le otorga a las municipalidades por el buen manejo de esto o
a través de los proyectos, porque estaba escuchando que en este año 2022, alrededor de 2.390 millones de soles han sido direccionados para proyectos de gestión integral de residuos sólidos. Sin embargo, hasta la fecha, solamente la quinta parte han sido, digamos, aprobados, y de esa quinta parte son 112 millones que está destinado o que está en ejecución, pero ninguno de ellos tiene este tipo de enfoque, ¿no? De residuos sólidos al sector agrario. Más va por otro lado, podríamos decir, y tal vez esa cantidad presupuestal puede caer en saco roto por el mal manejo de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría, es muy bueno la presentación del compañero. Lo que sí podríamos enfocar ya nosotros como profesionales es en direccionar de acuerdo al sector, ¿no? Por ejemplo, las granjas agrícolas, si ellos generan biogás a través de estos residuos, se le entregaría un bono, ¿no? Eso sería mi comentario, ingeniero. Bien, Isidro, tu comentario sobre esto. No, básicamente estoy conforme con lo que dice mi compañero, ya que la misma norma también hace mención a los incentivos y es ese incentivo el que se debería generar de acuerdo a, bueno, por parte de las municipalidades locales o provinciales, gobiernos regionales o gobiernos locales, perdón. Bien, gracias, Isidro, muy interesante el tema y es muy correcto que hayas mencionado un sector, ¿no? Aunque hay varios sectores que participan en adaptación o mitigación para la CNDC, este es uno de los sectores, es un sector importante, es un sector en donde hay un potencial de generar biogás y por lo tanto energía, ¿no? Entonces, primero voy a empezar por el comentario del participante Ronald Mesa, ¿no? A partir de mañana vamos a nosotros ver el tema de proyectos de inversión en residuos sólidos. Para este tema de proyectos de inversión en residuos sólidos tiene como ente rector al MINAM, y el MINAM básicamente, por no decir 100%, tiene como prioridad la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Un poco como que no se da abasto ni siquiera para los residuos sólidos urbanos. Ustedes han visto al inicio del curso, y al inicio del tema de valorización, que una de las mayores fallas que tenemos y que causa gases de efecto invernadero es ese 40%, entre 45%, 40-45%, de residuos sólidos que no van a los rellenos sanitarios, sino van a los botaderos. Esos rellenos que van a los botaderos, que están incontrolados, nos generan ya de por sí gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el MINAM, con el presupuesto que tiene que maneja, va a preferir, o como es obvio, ¿no? Como es obvio, porque es un tema de naturaleza técnico-política, va a preferir a las poblaciones. Es decir, los proyectos de residuos sólidos básicamente son hacia las poblaciones, ¿no? Entonces, todo el sector, el Ministerio del Ambiente se orienta hacia la población, y hay capacidad técnica de todas maneras para hacer los proyectos. Voy a quitar el video para que me señal, ¿no? Entonces, si hay capacidad técnica, entonces es bien difícil que se aboque a otros sectores, ¿no? Yo estimo y justamente que el tema normativo debería alinearse, y esto por eso le encargué la pregunta a Isidro, que conoce este tema de derecho, ¿no? Versado en temas de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que revisar como personal nosotros sector por sector, ¿no? Ahora, yo les expuse cuando hice la exposición, entonces, que en Europa hay no una, sino varias plantas de biogás, ¿no? Acá tenemos la norma
pero la norma no nos garantiza, porque yo no veo, al menos que conozca, que haya planta de biogás a nivel industrial, en donde se procesen residuos agrícolas. Hemos encargado a otros compañeros que investiguen, pero no veo que haya, digamos, ¿no? Plantas que generen biogás, que también necesitarían, como mencionó Donald Mesa, con el comparticipante Mesa, un subsidio. Y eso es cierto, porque la energía podría ser que sea un poco más cara, ¿no? Un subsidio o algún tipo de beneficio, sea tributario, sea por incentivos, etcétera, ¿no? En el tema de residuos sólidos agroindustriales, se indica como alimentación de animales o compostaje, y también estimo yo, y este es un comentario ya mío, por ejemplo, que debería ser un poco más versátil el tema, ¿no? Tengo a la vista la norma, pero podría incluir, por ejemplo, el uso como de sorbentes, dado que algunos residuos agroindustriales pueden incluso tener pesticidas, por decir, ¿no? Entonces no serviría mucho para compostaje, porque de repente pasamos los pesticidas hacia el suelo. Digo, es una propuesta, ¿no? Debería ser la norma un poco más amplia, acorde con los tiempos. Esa es un poco la idea, ¿no? Acorde con los tiempos. Mencionar empresas operadoras, ya no empresas comercializadoras, que ya no existen hace tiempo, pues estar alineado con la norma del MINAM. Y yo también estoy de acuerdo con la promoción e incentivos, porque, por ejemplo, para el caso del biogás debería haber incentivos, y es cierto, ¿no? Hay un equilibrio y hasta un nivel. El tema para concluir y darle paso, le vamos a dar paso al participante Jairo Ernesto Cubas. El tema es el siguiente, el tema es que si ustedes han visto, el tema de residuos sólidos orgánicos no es muy, ¿cómo les explico, no? Requiere bastante participación del Estado para mejorar el tema de los gases de efecto invernadero y nuestro compromiso ambiental, porque no es algo de alguna manera muy rentable. Por si no es como el tema de inorgánico, que funciona solo y se manejan commodities, y si recolecto 1000 toneladas de fierro, lo vendo, acabo en la China y se acabó, ¿no? El tema orgánico es un tema mucho más delicado, que requiere mucho más, de repente, razonamiento, participación, apoyo, tanto del gobierno como de los sectores técnicos, que en este caso son ustedes, ¿no? Técnicos y legales incluso, porque estamos viendo que de acuerdo a la norma, una persona natural puede ir y comercializar, de repente, siendo exagerado, ¿no? Comercializar sin tener las capacidades técnicas necesarias, que una empresa operadora ya las tiene o ya al menos se alineó, solamente porque la norma no está alineada, ¿no? Muchas gracias, Oscar Isidro, gracias por tu participación. Está muy bien tu aporte, muy bien haberte enfocado en un sector, porque yo había pedido uno o varios sectores, pero te enfocaste en uno y me parece bien, ¿no? Le daríamos el pase al participante Jairo Rojas Cuba, al señor administrador, a ver si le da para que pueda proyectar. Jairo Rojas Cuba. Jairo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jairo. Sí, te escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, en mi caso, hola. Sí, se escucha. Ya, en mi caso me tocó, dice el tema el siguiente, ¿no? Se solicita como consultor para asesorar la importación al país de residuos de cables eléctricos, ¿no? Y ya sin cover, dice, ya de improvisado, ¿no? Improvisado. ¿Qué procedimiento administrativo recomendaría a la empresa importadora? ¿Qué costos implica nacionalizar residuos sólidos, no? ¿O qué convenios también internacionales se aplican en este caso? Puede avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los procedimientos administrativos que se recomendaría en este caso, ¿no? Una solicitud única del comercio exterior, ¿no? El SUSE, ¿no? Pago por derecho de trámite también, ¿no? A través de la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Hoy en día es una ventanilla que incluso te guía paso a paso cómo hacer el procedimiento, ¿no? También la memoria descriptiva, ¿no? Indicando el tipo y característica, volumen, fuente generadora del residuo sólido del que se va a importar, ¿no? La siguiente, por favor.
Por ejemplo, acá, uno de los procedimientos administrativos que recomendaría, por ejemplo, ¿no? Te pide para que importes el certificado de análisis de composición de los residuos, según corresponda, ¿no? Emitido por un organismo de certificación del país de origen o empresa internacional, ¿no? En certificaciones, según la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también nos dice, el tipo de análisis sobre la composición de los residuos dependerá del tipo de residuo sólido no peligroso que pretende importar, ¿no? Los análisis también te piden, no son únicos para la muestra representativa del lote de residuos, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, acá, mira, residuos de plásticos, identificación de polímeros, ¿no? Residuos de papel, de cartón, determinación de celulosa, cenizas y humedad, ¿no? Residuos metálicos, identificación de metales, ¿no? Análisis químico cuantitativo. La siguiente. Parte del trámite también nos menciona acá que tiene una duración de 20 días hábiles, ¿no? Si existieran algunas observaciones, nos van a comunicar, ¿no? A través de la ventanilla, ¿no? De la ventanilla electrónica. Y si es que hubiera observaciones, hay un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar esas observaciones, ¿no? Y si no procede, dice, podrás presentar un recurso de reconsideración, dice, apelando, ¿no? A través del sistema de trámite cero papel del MINAM, ¿no? Teniendo en cuenta que tienes un plazo de 15 días hábiles para presentarlo, ¿no? Entonces, un poco cómo funciona, ¿no? Esta ventanilla, ¿no? La siguiente, por favor. Los costos que implican nacionalizar residuos sólidos, ¿no? Acá hay un pago que se hace, ¿no? También dentro de la ventanilla se hace un pago, ¿no? Que es 968 soles, ¿no? A través de la ventanilla única de comercio exterior, adjuntando por la memoria descriptiva de la importación. ¿Qué convenios internacionales implican, no? Creo que ya varios sabemos, ¿no? Acá hay, por ejemplo, una resolución legislativa, la 26234, que aprueba el convenio de Basilea, ¿no? Sobre el control de los movimientos transfronterizos. También acá nos dice que se importa con la única finalidad eh, de darle valor agregado, ¿no? Pues, nos dice también, a ver, a nivel nacional, la 1278 desarrolla de la gestión y manejo de los residuos sólidos, señalando el inciso C, ¿no? De su artículo 4, que su ámbito de aplicación comprende el ingreso, tránsito por el territorio nacional, exportación de todo tipo de residuos, ¿no? En concordancia con los acuerdos ambientales internacionales suscritos por el país, ¿no? Y también nos menciona acá que el único objetivo es de importar residuos es con el fin de valorización, ¿no? O disposición final. Y también parte de esta ventanilla hay una orientación, ¿no? Para tramitar, ¿no? Un procedimiento, el procedimiento número 3 del TUPA del MINAM, que te indica paso a paso cómo avanzar con la importación de residuos, ¿no? Eso sería mi alcance, profesor, ¿no? No sé, algunos compañeros, bueno, he tratado de buscar alguna información más de alguna empresa importadora de ese tipo de residuos, pero no he logrado encontrar, ¿no? Si alguien tiene algún comentario que nos pueda compartir o más experiencia. Yo nunca he hecho este trámite todavía, pero bueno, será cuestión también que haya alguna capacitación por parte del MINAM, ¿no? A las empresas operadoras, ¿no? Porque es interesante, ¿no? O sea, esta ventanilla, bien cierto, te guía, pero sería mi opinión mía, ¿no? Que al menos sea a través de capacitaciones a las empresas operadoras, ¿no? Permanente, ¿no? Bien, gracias, Jairo. ¿Algún comentario de sus compañeros? ¿Algún comentario para iniciar el debate sobre el tema? ¿Alguna pregunta?
¿Alguien, algún compañero que quiera comentar algo, agregar algo? Bien, bueno, gracias Jairo, gracias por tu participación. Está bien, o sea, cuando hablamos de residuos sólidos para ingreso al país, la norma indica pues que entran para ser valorizados, que es lo natural, ¿no? Porque aun cuando ha habido casos en algunos países de comercio un poco ilegal, transfronterizo de residuos sólidos, que está normado pues, por el convenio Basilea, acá estamos hablando de ingreso lícito al país vía importación. Yo les mencioné el tema de cables porque el tema de cables es PVC. Efectivamente se puede analizar por infrarrojo y otros métodos el tema de polímeros que es el cloruro de polivinilo. Se tiene que tener, bueno, en los comentarios que puedo agregar es que todo tiene que hacerse con bastante antelación, ¿ya? Porque hay una secuencia, ¿no? Si ustedes en algún momento, porque puede llegar el momento para los ingenieros que tengan, de repente no importar, pero puedan trabajar en una empresa en donde ustedes sean el eje técnico. Si ustedes son el sector técnico, le van a preguntar, ¿no? ¿Qué hacemos y en qué momento lo hacemos? Siempre deben recordar que este trámite tiene que ser con antelación a la importación y debe estar concluido porque cuando se hace ya la importación neta, o sea, es decir, cuando se hacen los papeles en la SUNAT aduanas, en la aduana, llamémosle así, para cuando se hace el tema en la aduana, ustedes ya deberían tener su permiso gestionado. Los procesos tienen estos días de plazo que se mencionan y son los días de plazo que a veces se toman el máximo de plazo. El Ministerio del Ambiente que tramita esto, así como todo el Estado se toma sus tiempos, pero cuando los bienes entran, sea un contenedor o dos o tres, el almacenaje cuesta, ¿no? A pesar de que, siendo sinceros, al Estado no le importa, ¿no? Si el permiso se demoró, se demora. Y si tu producto está en la aduana, está en algún almacén, y si está en un almacén, está pagando almacenaje y sube el costo, ¿no? Entonces, la recomendación es el analizar los tiempos, ¿no? ¿En qué tiempo, en qué momento voy a hacer tal cosa? Y programar o planificar, que es un tema de planeamiento ya, que compete, ¿no? Un tema de planeamiento, ¿no? Lo ideal sería de que ustedes planifiquen que el permiso concluya antes de iniciar el trámite de nacionalización, entendido como el trámite de desaduanaje o nacionalización, ¿no? ¿A qué viene esto? Que una vez que llega la mercadería, en este caso los residuos, a ser valorizados, uno, que la planta de ustedes, donde estén, la planta de procesamiento lo va a necesitar y puede que haya tiempos muertos. Desde ahí ya es incómodo que el material demore mucho en la aduana. Segundo, que cada día que pasa en la aduana, después de a veces hay 7 o 10 días libres o 20 días libres, dependiendo, pasando esas fechas ya hay cobros adicionales, es decir, el costo sube, ¿no? De por sí es un trámite, está normado, ya el MINAM lo ha normado, la norma está vigente. Para hay que tener cierta experiencia. Yo rescato el tema de compañero que que menciona el tema de capacitaciones, pues, es una ventanilla única de comercio exterior que se usa para varios, para varios trámites. Y solamente a modo de comentario y a raíz de la observación de su compañero Jairo Rojas, les comento, ¿no? Digesa, por ejemplo, quienes han trabajado con Digesa o trabajan en Digesa o tienen algún conocimiento de los temas, Digesa prepara capacitaciones sobre buce, desde su punto de vista, cada mes más o menos siempre prepara capacitaciones. Del MINAN, que yo recuerde, no hace eso, ¿no? Debería hacerlo también para que en su rubro también la gente esté capacitada, porque el tema, la gestión ambiental no solamente pues implica solucionar problemas acá o solucionar problemas en la industria, también hay industrias que se pueden alimentar de materia prima de tipo residuos, ¿no? Y entonces ustedes pueden trabajar algún día en Industria San Miguel, qué sé yo, importan
PET reciclado en pellets, tiene que hacer todo el trámite, ¿no? Y a veces cada trámite es distinto, o cada material es distinto, cada material requiere su análisis. En este caso, requiere incluso boletín químico, ¿no? Solamente eso, darle, como le digo, las gracias al compañero. Yo pienso, de repente, una sugerencia, ¿no? A través de ustedes o de repente en algún momento llegar hasta el MINAM y indicar que hayan capacitaciones, así como con el modelo de DIGESA. Si ustedes entran a la página web de DIGESA, van a encontrar que cada mes hay capacitaciones para tramitar registros sanitarios, registros de entrada de productos, etcétera. En MINAM no existe eso, pero debería existir. Y un comentario final, el costo del trámite es el que ha mencionado el compañero, ¿no? Y es correcto, ese es el costo del trámite, pero cuando yo me refería, eh, más quise decirlo, y lo menciono acá, lo voy a volver a mencionar, para poder que quede un poco la idea un poquito más clara, ¿no? Cuando yo hablo del costo de importación, yo hago una comparación entre cuánto cuesta allá, o sea, en España, digamos, por decir algo, o no sé, o en Panamá, y cuánto cuesta acá, ¿no? Entonces, los costos que acompañan a los residuos sólidos, aparte, muy aparte del tema del permiso, que son, como hemos visto ahí, 968 soles, son el costo del flete, que es proporcional a cada tonelada métrica, ¿no? Por lo tanto, el costo del flete acá es muy aproximado, ¿no? Es muy aproximado. El ad valorem, que si nosotros lo catalogamos como materia prima es 4, o si no es 12, si el producto terminado es 12, en teoría debería ser 4, y ustedes deberían sustentar por qué es 4, ¿no? Porque va a ser una materia prima, vía un informe técnico, etcétera, ¿no? Si ustedes permiten, en el caso hipotético de que sean asesores, pues, o gerente técnico, asistente técnico de la empresa, y permiten que le cobre 12 como si fuera producto terminado, cuando, aunque haya tenido proceso, para nosotros, o sea, para la empresa es materia prima, entonces es un tema ahí debatible, ¿no? Yo estimo que debería ser cobrado el 4 dólares de cada 100, ustedes sacan la cuenta por 10.000 o 20.000 o 50.000 dólares es dinero, ¿no? El IGB de 18 y el IPM de 18% IGB y 2% de impuesto a la promoción municipal, que lo coloco especialmente porque el valor CIF es 100. Entonces los costos de importación siguen esta lógica, y más o menos el factor puede ser 1.3, ¿no? O sea, si algo me cuesta 90 ya, puede costar hasta 130 acá. Es decir, hay un costo que ustedes también tienen que manejarlo, porque en algún momento van a trabajar en empresas que quieran hacer el circuito completo, y el circuito completo no solamente es sacar el permiso para traerlo, sino el circuito completo también también obviamente corresponde a nacionalizarlo, y nacionalizarlo significa tenerlo en su almacén de ustedes, ¿no? Valga la redundancia, en su almacén, listo para ingresarlos al proceso productivo. Es decir, si yo hago extrusión de, no sé, tubos, de mangueras industriales, de mangueras para agroindustria, es probable que yo importe PVC, pues, para bajar mis costos, ¿no? O lo mezcle con material de primera calidad, o haga mangueras con material reciclado porque son más baratas, porque en el uso tienen un año, qué sé yo, no hay razones ya técnicas. Entonces, ustedes tienen que considerar el costo siempre, muy aparte del trámite, ¿no? Y el manejo de los tiempos. El manejo de los tiempos tiene que ser que el trámite esté hecho antes de que la mercadería, en general los residuos sólidos igual se considera mercadería por la aduana, antes de que lleguen al puerto. Si llegaron al puerto, los tiempos y los plazos corren, y podemos quedarnos pagando más almacenaje y con trámite retrasado, ¿no? Entonces, el permiso tiene que estar ya, porque cuando se inician los papeles, los documentos, la documentación en aduana simplemente decir, dame tu permiso que te otorgó el MINAM. Y si está en trámite, si falta un día, 2 días, simplemente no lo van a aceptar, ¿no? Entonces, solamente este comentario para poder un poquito aclarar el tema, o un poquito ir más allá, ¿no? Ir más allá. Yo entiendo al compañero, está bien, ha recopilado, y los análisis químicos, obviamente, uno tiene que saber qué trae, se pueden hacer en origen, pero básicamente al ser residuos entraría en un boletín químico acá, y el laboratorio de la aduana le hace el análisis, ¿no? Y son temas de rutina, ¿no? Entonces, el traer el material va más el costo, debe darnos acá
una ventaja en costo en comparación al material de primer uso, ¿no? Al material a los plásticos de primer uso. Y si es que es así, estamos contribuyendo no solamente a mejorar el medio ambiente por el tema de que estamos reutilizando productos, sino estamos ahorrando costos, que es también el objetivo de la empresa privada, ¿no? La empresa privada, si tiene la oportunidad de ahorrar en costos, lo va a hacer. Y eso implica que el costo total, no el costo, en el extranjero, no el valor FOB en el extranjero, sino el valor puesto acá, que sería como aproximadamente, ¿no? Un, este, es un estimado, puede ser un poco más, un poco menos, podría ser menos incluso, ¿no? Y la discusión también acá, ¿no? Si ustedes no argumentan acá, simplemente la aduana, por ejemplo, les va a cobrar 12, ¿no? Va a decir, no, esto es un material que ya tuvo un proceso, pero acuérdense, y estimo que en el lapso en el tema del diplomado que ha sido integral, ¿no? Que ustedes se han formado también en economía circular, ¿no? Y para la economía circular es una materia prima, ¿no? Salvo opinión en contrario de ustedes, pero yo podría sustentar en la aduana sencilla, con facilidad, que es una materia prima, porque va a ir a un proceso. Si no, ¿qué sentido tendría considerarle un producto terminado? Porque está entrando, por más residuo que sea, va a entrar a ser procesado, a ser valorizado. Por lo tanto, ¿qué es? Es una materia prima, porque lo que ya es, si no lo considero así, yo pasaría, fíjense, de 4, en vez de pagar $4 por cada 100, pagaría 12. Es prácticamente $8 más por cada 100. Entonces, más aún, si ustedes han sido formados, como me parece que ya han sido formados en economía circular, ustedes han sido formados para saber que los productos por su naturaleza han tenido un circuito de vuelta y están siendo ingresados como materia prima. Por lo tanto, este punto también, aunque es debatible, yo creo que tiene que sustentarse y cuando la aduana entiende, cuando uno sustenta bien, hace un informe técnico, le dice, mira, esto no es un producto terminado porque no lo voy a vender directamente, yo lo voy a valorizar, voy a hacer tal proceso industrial, extrusión, manejo de plástico, lo que sea, entonces va a entender y ahí tenemos un tema de costos, ¿no? Y justamente los ingenieros estamos siempre en las empresas para que los costos mejoren, ¿no? Sea porque le ahorramos costos indirectos a través del ambiente, sea porque mejoramos un proceso, sea porque reutilizamos, por ejemplo, como les mencioné hace un rato, ¿no? Si uso el absorbente, uso el residuo industrial como absorbente, que tiene un valor, de repente por ahí gano más que haciéndolo compost, y cosas así, ¿no? Bien, gracias, Jairo Rojas, me considero valioso tu aporte porque es otra línea de trabajo para todos los ambientalistas, es otra línea de trabajo que también existe, y si bien es cierto, ustedes no están acá, pero tienen que estar capacitados para estar en varios sitios, no solamente en uno, en varios sitios. A veces uno está en una empresa, luego está en otra, luego está en alguna de otro tipo, y hay empresas que hacen este tema. Una de las que hace este tipo de negocios es Industria San Miguel, ¿no? Importan PET, porque dicho sea de paso, para decirlo en términos sencillos, lo que se pueda reciclar acá es poco comparado con la demanda, y aún más comparado con la demanda que el Estado y pide, ¿no? El Estado le pide mediante ley que se utilice un porcentaje X o Y de material reciclado, pero ese material no hay acá. Entonces, solución, importar cosas, ¿no? Importar material reciclado. Entonces, bajo un tema o concepto de economía circular, se importa, y bajo un tema o concepto de economía circular, por ejemplo, yo podría decir, y acá abro debate unos minutos, ¿no? Y digamos que Industria San Miguel trae PET reciclado. ¿Es un producto terminado porque ya tuvo un proceso, ya fue fabricado, o es una materia prima? Quiero sus opiniones. ¿Qué dirían ustedes? Si yo soy la aduana y ustedes quieren sustentar, ¿cómo lo sustentarían? A ver, quisiera algunas opiniones para que quede claro el tema, ¿no? El tema del valor arancelario por ser materia prima o por ser producto terminado. Ahí ustedes ven que hay diferencias, ¿no? Es un referente de la aduana. ¿Qué podrían opinar sobre ese? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si yo traigo pellets, o sea, granitos de PET, pero que ha sido reciclado, que han sido botellas, han sido procesados por diferentes, como hemos visto, ¿no?
vía molienda, limpieza, extrusión, peletizado y trae unos granulitos de pellets, pero que obviamente es material ya que ha sido procesado. ¿Es materia prima o es producto terminado? ¿Qué dirían? O sea, ¿qué dirían si yo soy aduanero y le digo, no, pero esto es producto terminado porque acá ya ha sufrido proceso, ha sufrido un proceso de fusión, ha sido una botella, por lo tanto ya es terminado, ¿no? ¿Cómo argumentarían ustedes que es una materia prima? Les escucho de repente alguna opinión. Yo le diría que es materia prima, profesor, porque es el componente que se va a dar inicio a un bien determinado, ¿no? Con este va a reingresar, te vas a un rediseño y a la creación de un producto nuevo. Claro, sí, gracias. Exacto, diste la palabra clave, ¿no? Reingreso, o sea, va a reingresar a un circuito de producción, ¿no? Ahora, yo no sé, porque no manejo mucho el tema, pues, legal, conozco el tema aduanero, sí, pero ya hay un tema, atrás hay un tema legal, ¿no? Si la palabra, el tema de economía circular que ha entrado prácticamente recién, hace un par de años, qué sé yo, al Perú, o sea, ya norma este tipo de cosas, ¿no? Yo también tengo la idea, por ejemplo, y haría, ¿no? Mi sustento de decir, mire, es materia prima porque va a sufrir un reingreso a una línea de producción y antes de eso, no es nada. O sea, yo no voy a salir a vender granitos de PET, ¿no? Yo vendo botellas y mi producto de botella y por lo tanto reingresa a producción. ¿Y por qué reingresa? Por más que hayan sido antes botellas, hayan tenido un reproceso, pues no importa, pero entra al Perú como materia prima. Pero ese tema es todavía debatible porque estimo de que las normas de economía circular todavía están un poco, ¿no? Como la de neumático fuera de uso, por la de responsabilidad extendida del productor, todavía están madurando, digamos, ¿no? Tienen incluso en el Ministerio del Ambiente, como en otro ministerio, tienen su proceso de maduración, de consulta, de diálogo. Hay temas, hay temas como los que vamos a ver a partir de mañana, que tienen que verse también de dónde se costean, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de lixiviados y de valorización, estamos hablando, sí, todo bacán, pero ¿quién lo va a costear? ¿Solo el Estado? ¿No? O lo va a costear como tradicionalmente se costea el tema de residuos sólidos, ¿no? Hay todo un tema de discusión ahí y parte del tema es una discusión legal porque son normas y las normas tienen que abarcar todo. Y si es un reingreso, lo más racional sería que el Estado, fíjense, en mi opinión, ¿no? Que el Estado indique claramente que los materiales ingresados, sea de cualquier tipo, ingresados para producir algo, sean considerados materia prima. Porque si no, queda un poco al albedrío, ¿no? Y al libre albedrío. Y al libre albedrío, el aduanero, el vista aduanero, que es vista se le llama a los funcionarios de aduanas, simplemente van a querer cobrar lo más posible, porque esa es también su misión, ¿no? Maximizar el ingreso al Estado peruano. Entonces, el tema reingreso debería estar en algún punto, en algún momento, amparado con la ley, especialmente bajo este enfoque de economía circular, ¿no? Es decir, el Estado peruano tiene que entender por el lado que cobra, de que así como planteamos que hay incentivos, hemos hablado hace un momento de incentivos para la producción de biogás, por ejemplo, entonces incentivos para importar materia prima que cueste barato para poder, no solamente para contribuir al medio ambiente mismo, ¿no? Al tema ambiental mismo y al tema de economía circular. El día que esté normado, obviamente, aduana va a cobrar lo que corresponda, pero mientras tanto, aparentemente hay un espacio ahí medio difuso, en el cual el término reingreso es muy bueno, me parece muy bueno, ¿no? Y siempre va a requerir sustento allí, ¿no? Siempre va a requerir sustento. Y los subsidios deben darse y deben estar normados. Entonces, a partir de mañana vamos a ver el curso de proyecto de inversión y nos vamos a dar cuenta muy fácilmente de que el curso de proyecto de inversión versa sobre el proyecto de inversión para residuos sólidos urbanos, así con todas sus letras, ¿no? No están otros ministerios en ese afán todavía, y el MINAN se encarga básicamente de interactuar con
con las personas, ¿no? Bueno, Jairo, muchas gracias, Jairo Rojas, gracias por tu participación, ¿no? Pues espero que haya sido, que esté aclarado el tema de los costos ya de importación en el sentido de costos operativos, no el costo de trámite, el costo de trámite sí es el que has puesto, y gracias y felicitaciones, ¿no? Es un tema también importante porque, porque nos permite abrir líneas y ejes de trabajo o de consultorías, porque al final ustedes pueden tener un trabajo y pueden hacer consultoría por A, B o C para poder de repente mejorar nuestros ingresos, nuestro conocimiento, qué sé yo, ¿no? O sea, para eso creo que también es el diplomado, para el intercambio de experiencias y para mostrarle diferentes áreas en las cuales ustedes pueden estar, ¿no? Este es un tema dinámico también porque es el abastecimiento de materia prima a bajo costo. ¿No? Ahora el tema de dar valor es un tema que se prestaría pues, a una investigación, ¿no? En cuál es el estado de las cosas ahora y cómo están las normas de economía circular, ¿la apoyan, no la apoyan? ¿En qué situación está? ¿No? Bien, con el permiso del administrador vamos a hacer unos 10 minutos, un break de 10 minutos y luego de 10 minutos se estaría Yoniel Zapata, y si no está, en todo caso, Rocío Pinillos. Pero si está Yoniel Zapata, sería bueno que se presente. ¿Ya? 10 minutos, administrador. Sí, ingeniero. A ver, unos 10 minutos. Regresamos a